Comunidad, aquí estamos con un nuevo video, la segunda parte de Teoría de la Enfermedad Única. Como dije, es amplia como para ir desarrollándola de a poco y que se entienda, porque son cuestiones que venimos viendo, pero bueno, Pichon River las reorganiza de una manera en que hay que ir paso a paso y en detalle. Me parece que es interesante. Bueno, como dijimos, él se basó para esta teoría en las teorías de Melanie Klein, que trabajó muchísimo con el desarrollo del niño, la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. También en Freud, en el aparato psíquico, el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Y el ello, yo y superyo. Y dijimos que el bebé al nacer pasaba por la crisis del nacimiento, que lo lleva a la protodepresión, ¿sí? Ese momento en que se separa, se crea la angustia del nacimiento, ¿sí? Se separa de la mamá y todo esto lo invade de un modo en que el deseo de volver hacia atrás, ¿sí? Depresión se toma en ese sentido, de volver hacia atrás, de volver a lo inicial, esa inercia, es lo que hace que el bebé inclusive bajan de peso, ¿vieron? Es como que vuelve para atrás. Bueno, luego esto tendrá que ir con el paso de los días y la vida que avanza. El bebé tendrá que ir empezando a poder reorganizarse, ¿sí? Aprender a alimentarse, la relación con su mamá, cómo la mamá lo va a sostener, cómo la mamá lo va a alimentar. Va a influir muchísimo, ¿sí? Esos primeros momentos, cómo fue el embarazo, cómo transitó la mamá este nuevo ser que trae al mundo, si la familia la apoya, si hay unión con el papá del bebé. Entonces todo esto va a ir creando la aparición de la necesidad por la carencia, ¿sí? Ya de esa unión que tenía, entonces la necesidad de alimentarse, de comer, aparece el hambre, ¿sí? La carencia, y aparece también la pérdida de esa situación inicial de armonía y de unión con la mamá en la panza. Entonces dijimos que aparecían los mecanismos de defensa que Pichon River le llama técnicas instrumentales, que tendrá que ir a medida que crece, ya no bebé, sino niño, tendrá que ir poniendo en juego, ¿sí? La negación, la proyección, la introyección de eso que ve, de su mamá, de todo lo que va aprendiendo, el amor, lo que es el amor hacia adentro, lo que es el abandono, ¿sí? Lo que es el dolor, lo que es la incomodidad. La idealización, por supuesto, ahí vienen las idealizaciones del amor, esa unión con nuestros padres. Y todas estas técnicas las tendrá que ir poniendo en juego a medida que pasa el tiempo. Y ante cada situación nueva, el bebé empieza, o el niño ya, a transitar la posición patoplástica, en donde ese es inicio, ese germen de la posible enfermedad, en donde lo que viene y no me gusta siento que me ataca y me defiendo, lo divido, divido el sentir del pensar, me frustro y lo disocio y empieza la ambivalencia, ¿sí? El pecho bueno, el pecho malo. Y tenemos que ir desarrollando nuestra conducta ya como niños a lo largo de la niñez, la adolescencia, como un proceso de adaptación activa. ¿Sí? Si es una adaptación activa, tendremos crecimiento, satisfacción y necesidad irán de la mano, se irán combinando. Y si es una adaptación pasiva, la conducta se vuelve estereotipada, la conexión consigo mismo es pobre y con los demás, con las emociones. Y la frustración y la falta va a ser un gran problema y va a limitar el aprendizaje. Entonces acá vamos a hablar de los principios, ¿sí? Hoy voy a ver si con 2 llego a una buena extensión, si no, por ahí hago todos, pero vamos a probar. Los principios dijimos que era el de policausalidad, el de pluralidad fenoménica, el principio de continuidad genética y funcional, y el último, el de movilidad de estructuras. Vamos a ir por el principio de policausalidad, que está basado también en las series complementarias de Freud. Este principio dice que policausalidad es multiplicidad de componentes, de causas y de efectos, ¿sí? El bebé al nacer nace en una situación particular, en una familia, en un tiempo, y a veces
Esas situaciones particulares traen muchísimas crisis a la madre, al padre, a la familia, ¿sí? No se dan de la mejor manera y predisponen, ¿sí? Ya al bebé a un factor constitucional, ¿sí? De el origen, de la herencia, del ADN, de lo genético de su familia. Hay familias que ya arrastran ciertos problemas genéticos durante muchísimas generaciones y obviamente cada nuevo ser que nace en esa familia va a tener que sobrellevar esa carga genética y ese factor constitucional. Luego está el factor disposicional, que es más y menos de lo adquirido, ¿sí? La disposición a la salud o a la enfermedad. Ya no hablamos de lo genético, pero sí la disposición, ¿sí? De poder tener las herramientas o de poder tener la actitud de superar los problemas. Un nene que está aprendiendo a caminar y ante cada obstáculo se enoja y agrede, que es natural, ¿no? Se enojan, tiran cosas, rompen, pero que en el transcurso uno va viendo que no está pudiendo, ¿sí? Esta disposición y también la disposición de la familia a facilitarlo, tenerle paciencia, motivarlo a que, bueno, dale, vos podés, o la familia grita, también tira cosas, todas estas cuestiones que son conductas que se repiten. Entonces ahí tendremos esta disposición a la salud de la enfermedad, la historia del grupo familiar y las matrices de aprendizaje que se van aprendiendo copiando conductas sin palabras mediadas. No, o sea, hay palabras, pero los padres no enseñan tanto con palabras en los primeros años, sino que son las conductas que copiamos. Luego tenemos el factor desencadenante o actual, ¿sí? Esa crisis, esa situación que va a venir, una pérdida, un accidente, algo que me produce privación, una frustración, un duelo, que nos retrotrae. Todos hemos tenido estas situaciones desencadenantes, ¿sí? Momentos de la vida, crisis de crecimiento y además situaciones críticas particulares. No sé, perdí el trabajo, me tengo que mudar y no sé cómo resolverlo, mi familia se va a separar, mis padres se van a separar en los niños. Estas situaciones críticas, ¿sí? A veces para los niños las mudanzas son situaciones críticas que quedan en la psiquis como, me acuerdo, yo estaba en un lugar, me encantaba mi escuela y nos mudamos y a partir de ahí no me pude adaptar, no pude hacer amigos, la adolescencia me costó un montón. Hay muchas personas que pasan por estas situaciones que para otra persona podría ser, bueno, te adaptás, conoces nuevos amigos, pero que esa persona, por alguna razón particular de todas estas que estamos dando, no puede, ¿sí? Y eso queda en el interior como una frustración que va a llevar arrastrándola, porque luego va a ser joven, va a querer desarrollar nuevos vínculos y tal vez le cueste, se vuelva tímido, introvertido, tal vez una persona un poco depresiva. Esto, obviamente, previamente pasaba algo. Si empezamos a investigar y a hablar con esa madre, el embarazo, cómo fue, el padre estuvo presente, la familia apoyó. Bueno, hay un montón de cuestiones, pero lo vemos, obviamente, la persona que nos muestra esta situación de crisis psíquica, ¿sí? De enfermedad, es esta que se enferma, este portavoz que siempre decimos. Y esto es lo que se corresponde con las series complementarias de Freud, que es lo constitucional, ¿sí? Los factores congénitos heredados, que es lo mismo que tomó Pichón, lo adquirido y estas situaciones, experiencias infantiles que a veces son traumáticas y quedan en la psiquis, quedan ocultas porque no las recordamos por ahí de grandes, las recordamos ante algo que nos recuerda o nos trae o nos pone muy en crisis, y si empezamos a una terapia o tenemos la posibilidad de hablar con nuestra familia y amigos, por ahí eso aparece, pero no siempre recordamos, me pasó algo que para mí fue grave cuando era muy chiquito. No sé, a mí, por ejemplo, yo me acuerdo que iba a la escuela y tenía amigas que quería mucho y esas amigas se tuvieron que ir, se tuvieron que mudar, y esa situación de pérdida de mi amiga, esa situación de no sé dónde vive, no la voy a ver más, me hizo cerrarme. Además de eso, mi familia se estaba separando, había crisis. Entonces, en vez de tener una actitud de, bueno, voy a hacerme amigo de otros niños, que para la infancia es fácil hacerse amigos,
No, hizo que me cerrara, que me volviera un poco tímida, introvertida, que tuviera miedo de hablar, que tuviera miedo de entablar nuevos vínculos. Fíjense que es algo que ese niño ni pudo tomar conciencia, ni pudo conversarlo tal vez con su mamá, su amiga, una tía, una maestra, y eso queda guardado como una experiencia infantil traumática. Luego está la disposición, como dije antes, esta situación que hace que tengamos mayor o menor adaptación a las situaciones de crisis que pueden aparecer. Los factores actuales, por eso estoy repitiéndolo para que entiendan que estos son también las series complementarias de Freud en las que se basó Pichon, y los efectos de todas estas situaciones, ¿sí? Todo esto es las series complementarias de Freud en las que se fijó, en las que se basó Pichon-Rivière, que son las que pueden desarrollar esta fijación y trauma a posterior como adultos. Bueno, esto sería a grandes rasgos el principio de policausalidad. A ver, es complejo, pero si lo pensamos, generalmente las personas tenemos esto, ¿no? Lo genético, que es lo que puede desarrollar una enfermedad, un problema, un trastorno. Lo disposicional, nuestra actitud, nuestra conducta, lo que aprendimos, ¿sí?, de los otros. Y la situación desencadenante nueva que viene a ponerme en crisis porque es parte del proceso de la vida, ¿no? La cosa nueva viene a ponerme en crisis para que yo saque, ¿sí?, mis mecanismos y mis se me fue la palabra, mis técnicas instrumentales, y me adapte, ¿sí?, crezca, avance. ¿Por qué? Porque esto es el proceso de la vida. Cada nueva crisis me va a llevar un poquito hacia atrás, me va a poner en ese lugar que conozco, pero que tengo que modificar sí o sí para ir hacia adelante. Entonces, policausalidad, si lo piensan, tiene mucho sentido, y son estos tres factores básicos, porque es como tomar, a ver, ¿qué puedo recordar para empezar a entenderlo y que no me sea tan difícil el nombre, tan complejo? Porque a veces cuando estamos estudiando los nombres parecen muy complejos y no lo podemos recordar. Entonces basarnos por ahí en una situación personal, en un caso que hemos visto, en alguien que conocemos, lo que sea, como para analizarlo desde ese lugar y recordarlo. Luego tenemos la pluralidad fenoménica. Sí, acá también tenemos pluralidad, que también es multiplicidad, pero de fenómenos que se observan. Entonces tenemos multitud de modos, de fenómenos, ¿sí?, de lo manifiesto, lo que se observa, los síntomas. Eso descriptivo, que es una variedad de causas que producen un núcleo único, ¿sí?, un núcleo dentro de la persona que opera como generador de patologías. Como dije, hay familias en donde ya hay una predisposición porque se arrastran problemas conductuales, de lenguaje, de comunicación violenta durante muchas generaciones, más en las familias como en Argentina, por ejemplo, en donde hemos tenido que separarnos por las cuestiones migratorias. Bueno, hay muchas cuestiones que quedan ahí como un dolor, y eso es factor para futuras crisis psíquicas y emocionales. Entonces, el núcleo que opera como un generador de patología dentro de la persona, ¿sí?, y de enfermedades que van a poner al sujeto en un conflicto. Y este conflicto se proyecta, ¿sí?, en las áreas que Pichon numeró, ¿sí? 1, la mente. Entonces aparece la melancolía, que es muy, muy de Argentina, más allá de Buenos Aires y el tango, es muy de Argentina la melancolía. También creo que por esta cuestión migratoria que decía recién, en donde es un país que, si bien tenemos este crisol de razas, crisol de etnias, muchas culturas y mucha diversidad, pero todos se escucha mucho esto en las culturas, mis bisabuelos quedaron allá, no los vimos más, mi papá nunca más pudo ver a sus hermanos, la familia quedó dividida, se escucha mucho, y entonces esto es un factor constitucional de crisis emocionales, ya no para una persona, para grupos, grandes grupos, y ya para un país puede ser, ¿sí?, para una gran cultura. Luego tenemos el área 2, que es el cuerpo, en donde siento, estoy cansada, estoy tensionada, tengo hipocondría, me voy a enfermar, me va a pasar algo. Me empieza así, ¿no? La crisis viene, ansiedad, hay algo nuevo que va a pasar, no, y no tengo claro, a ver, no es que
ay, sí, la semana que viene me pasa, tengo que hacer tal cosa y yo sé que ya me pongo nervioso, me voy predisponiendo, entonces mejor me preparo. No, eso será una persona saludable, que se pone en acción, hace adaptación activa. La persona que está pasando por esta crisis no se da cuenta, no puede conectar su emoción con su pensamiento, con la situación externa. Algo pasa, y no sé, y ni siquiera me puedo plantear qué me pasa. Simplemente fumo más, como más. Ay, no me estaré por enfermar. ¿Vieron? Esa gente empieza, no me estaré por enfermar, ¿no? No tendré, no, no hay virus, no. O sea, ahora estamos en esta situación particular, pero yo lo he escuchado esto en montones de personas, en familias. Esta necesidad de buscar fuera algo que, yo estuve con alguien que tosía, tal vez me enfermé, tal vez me contagió. Eso es hipocondría, ¿sí? Y luego tenemos el tercer ámbito, el mundo, el afuera, el mundo externo, en donde proyecto la paranoia que me produce esta ansiedad, esta angustia. Entonces, en vez de hacerme cargo de que yo me siento ansioso porque algo me pasa, o porque hay una crisis, o porque hay una situación particular, todo lo proyecto afuera y todo estoy dividido, ¿sí? Estoy escindido. Entonces el mundo se vuelve un lugar muy peligroso. Es algo que todos conocemos muy bien, ¿sí? Inclusive es un discurso político de mucha manipulación, donde el mundo se vuelve un gran peligro y nosotros somos pobres víctimas. Y sin embargo, esto es parte de la enfermedad mental, ¿sí? De la crisis psíquica. Y entonces hay que entenderlo muy bien también como psicólogos sociales para entender las crisis sociales y también los generadores de crisis sociales, porque también hay generadores de crisis sociales. Como decía Pichon Rivière, no se trata solo de luchar y dar a las personas lo mejor, sino también ir con los factores que desarrollan la crisis, ¿sí? Los factores de alienación que se instauran como algo oficial, porque así tiene que ser. Tenés que crecer, trabajar, casarte, tener hijos, jubilarte y morir. No, no sos una planta, podés hacer otras cosas. Y si no encajás en ese modelo, no importa, podés hacer otras cosas. Esto también es importante entenderlo como un proceso social. Bueno, entonces teníamos en la pluralidad fenoménica esta multiplicidad de modos, ¿sí? Los fenómenos que observamos y las tres áreas en donde se ven estos síntomas que vienen de este núcleo único de posible enfermedad. Y ahí tenemos la mente, el cuerpo y el mundo. Entonces, el comportamiento, nuestra conducta, se integra en estas tres áreas, ¿sí? La mente, que sería la psiquis, ¿sí? Todo lo que pienso y trato de conectar con lo que siento. El cuerpo, que es más sentir y tengo que traducir eso en pensamientos, ¿sí? Se interconectan. Y el mundo afuera, que es donde yo actúo, donde voy a mostrar quién soy y voy a mostrar qué quiero, qué hago, qué aporto, qué quiero del mundo. Todo esto se conecta, obviamente, y se interrelaciona. Entonces, como dice Pichon, esto es una gestalt, ¿sí? Es una estructura estructurante que permanentemente está en interacción entre estas áreas, ¿sí? El área de la mente y el cuerpo con el ámbito exterior, proyectivo, del mundo, y ahí es donde yo proyecto e introyecto y así aprendo los vínculos buenos, los vínculos malos. Ahí es donde el bebé con su mamá aprendió que cuando su mamá lo alimentaba era buena y la quería y era aceptable y todo era bárbaro, y cuando se alejaba y lo dejaba llorar, era mala y era para enojarse y odiarla. Desde ahí, eso básico que el bebé siente y no puede pensar, ni puede aclarar, si no puede ponerle palabras, ay no, mamá no me quiere, se va y vuelve después. Hay que explicárselo, también se habla mucho, ¿no? De explicarle a los niños y todo, lo pueden entender con esa psiquis infantil que se está desarrollando. Entonces todo esto, ¿sí? Queda introyectado en nuestros vínculos buenos y vínculos malos, y mal que nos pese, cuando nos enojamos con alguien o tenemos un vínculo que nos importa y tenemos nuevamente dificultades, interiormente volvemos a este vínculo bueno o vínculo malo, ¿sí? Porque en nuestra psiquis, en nuestro sentir quedó esa marca fuerte, como el primer vínculo fuerte. Entonces hay que entenderlo de este lugar, ¿sí? Por ejemplo, un sujeto fóbico tiene miedos externos, por lo tanto le afecta el mundo
Piensa en esto, objeto bueno, objeto malo, y se separa, si se escinde. El mundo es lo que me pone en peligro, lo que me ataca. Le tengo miedo a tal bicho, le tengo miedo a tal cosa, le tengo miedo a tal otra. Entonces me encierro, me aíslo, me separo, no soy parte del mundo, del proceso de la vida cultural. Y deposito ahí afuera todos mis miedos, ¿sí? Entonces aparecen las conductas de fuga y de evitación frente a posibles ataques exteriores que me van a poner en peligro. Es muy común esto, si ustedes lo escuchan, en todas las familias hay personas así, que no tienen necesariamente una enfermedad mental ni una crisis psíquica constante, sino que queda como un factor disposicional a que pudieran, supónganse, en el tiempo de la vejez, ¿sí? en la etapa de la última etapa de la vida, donde uno ya va perdiendo esa claridad mental, pudieran tener algún tipo de padecimiento. Y luego tenemos esto provoca angustia en los espacios cerrados, se llama claustrofobia, y en los espacios abiertos, afuera, se llama agorafobia, en donde estoy tan afuera, tan abierto todo, nada me protege, que tengo miedo que aparezca un perseguidor fantasiado. Luego tenemos otro ejemplo, que es la esquizofrenia, en donde también hay un perseguidor que está en el mundo, afuera, y en mi mente está la paranoia, ¿sí? Entonces yo constantemente estoy produciendo pensamientos y emociones y un nivel de toxicidad, ¿sí? Porque todo esto segrega hormonas que me intoxican y estoy todo el tiempo con miedo. Y este perseguidor está constantemente, posiblemente atacándome, yo posiblemente generando miedo. Entonces es un círculo vicioso en donde no puedo parar y pensarlo, porque esto sí es una crisis enorme, la esquizofrenia, una crisis donde casi todo el tiempo la persona está en esa escena temida constante, en donde alguien, la mamá, el papá, la persona que lo educó, no pudo sostenerlo, ¿sí? Lo tuvo como un bebé y todo el tiempo era, te caes, te caes. Entonces la sensación de miedo fue constante, fue muy alta y no pudo el vínculo bueno, ¿sí? El vínculo malo, no pudo dar estos dos apoyos, este sostén, sino que quedó el vínculo malo como lo primero que viene cuando siento algo. Entonces la persona con esquizofrenia va a tener retracción, ¿sí? A la realidad exterior, se va a encerrar en un encierro autístico en donde se tapan, ¿sí? Se aíslan, no quieren que nadie los toque, porque este factor desencadenante produce muchísima angustia. Y es una vivencia muy real. Esa persona tiene su psiquis en otro lado, ¿sí? No puede razonarlo, ¿sí? No puede encontrar esa armonía entre la mente, ¿sí? El cuerpo y el mundo, sino que queda dividido. Bueno, estos a grandes rasgos, estos dos principios, me faltan principio de continuidad genética y funcional, que habla de las depresiones, las 5 depresiones importantes a entender, y el principio de movilidad de estructuras, que lo voy a hacer en otro video para que poder explicarlo bien, porque es bastante largo. Bueno, por hoy espero que les sea de utilidad y nos vemos la semana próxima.